Y acá estamos una vez más en el barro, ciclo 2023, año electoral, año caliente que va a ser, y con un invitado, esta vez sí, muy especial, porque es mi hijo. ¿Está todo bien? Se llama Manuel, Manuel Salvador Zunino, es sociólogo, es consultor de opinión pública, lidera una consultora que se llama Proyección, así que no vamos a revelar historias familiares, porque no nos dedicamos a eso, averigüenlas ustedes, que hay mucha tela para cortar, pero sí vamos a hablar del año electoral. ¿Qué haces, Manu? ¿Qué haces, viejo? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Manu vive en la costa buena parte de la semana. Le encontró la vuelta, le encontraste la vuelta vos, ¿eh? Un poco Bueno, pero allá, un no, poco no acá. reveles, no reveles tampoco esa historia porque va a haber mucha gente envidiosa que Claro, me que va a pedir que vuelva. te la va a Claro, terminar sí, agarrando conmigo, porque viste, siempre se agarran conmigo. ¿Viste? sí, sí. Al que putean es a mí. Vos no haces nada para que te puteen igual, ¿no? Nunca. No, escúchame, Manu. ¿Va a ser un embole la campaña electoral de este año o se va a terminar poniendo interesante? No, no, no creo que sea un embole para nada y creo que la parte más interesante sobre todo va a ser la definición de candidaturas previa a las PASO, que ya está empezando a ser interesante, y si se definen algunas internas picantes, creo que ahí va a haber mucha diversión, querés decirlo de esa manera. No sé, va a ser interesante, va a ser Ah, entretenido, no, va a viste, haber. no, los que ven estas cosas saben que yo hablo mucho de la política como espectáculo, como show, como entretenimiento también, aparte de como decisión de quién te gobierna y quién te conduce. Ahora vamos a a los candidatos. Yo decía esto de un embole porque la mayoría, si no la totalidad de los candidatos eh, o los candidateables tienen imagen negativa, la gente está bastante lejos del proceso político. eh, ¿Cómo lograr que la campaña electoral sea interesante en esa situación? Bueno, una parte de lo que la va a hacer interesante van a ser las peleas al interior de cada una de las coaliciones. Creo que la dirigencia política está de alguna manera aprendiendo en estos últimos años a generar espacios de coalición que no eran los que me parece que tenían centralidad. Por ejemplo, en el proceso de Cristina Kirchner estaba muy claro quién tomaba las decisiones, ¿no? Cuando Néstor Kirchner era presidente también, durante el gobierno de Macri también estaba clara la centralidad de esas figuras. Cuando aparentemente no compitan los titulares, digamos, y todos los que jueguen sean los suplentes en las dos grandes coaliciones, y con una dinámica, un ejercicio, una gimnasia del funcionamiento de esas coaliciones, tanto siendo gobierno como siendo oposición, que está en proceso de aprendizaje de alguna manera, creo que en esa situación los equilibrios son inestables al interior de cada una de las dos. Después podemos hablar de los liberales también, que vienen a jugar un papel importante en esta elección, y de la izquierda, si querés. Pero en ese contexto en el que las correlaciones de fuerza internas son inestables, no están bien definidas, me parece que vamos a tener por lo menos un proceso de definición de candidaturas que va a ser muy interesante y en el que va a haber confrontaciones explícitas. Creo que es inevitable y ya se están viendo. Ujú. Y empecemos por lo que le tomaste a Pichetto, eso de los titulares y los suplentes. No lo había Eh, escuchado, Cristina, no, no. Igual lo citamos a Miguel Ángel, está todo bien, pero no. Cristina y Macri. ¿Hasta qué punto van a incidir? Vos ya estás dando por hecho que no van a ser candidatos, Cristina, porque tú avisó, Macri todavía no definió. ¿No van a ser ellos candidatos? ¿Y hasta qué punto van a incidir y a qué nivel en comparación con lo que supimos ver antes? A ver, lo dije en potencial porque no sé si van a ser o no van a ser candidatos. Cristina dijo que no va a ser, lo que no quiere decir que no sea efectivamente, puede llegar a serlo. Macri todavía no lo dijo, pero aparentemente si Cristina no fuera la candidata, difícilmente él eh, confronte o se prenda al juego porque tiene mucha chance de perder y no creo que quiera licuar todavía el capital que todavía posee. ¿Qué definición van a jugar? Creo no hay ninguna duda que son los líderes de cada uno de los espacios. Fíjate la foto de la reta con Mauricio Macri el ¿Son otro los día. líderes o son los líderes que tienen un poco más de masa crítica? Porque yo creo que mientras pasa el tiempo, van perdiendo un poco de poder, o sea, y van perdiendo magia. Bueno, sí, se van desgastando las figuras a lo largo del tiempo, porque además tienen muchísimas apariciones, dicen cosas, pasan cosas, pero digo sobre todo el liderazgo en términos de caudal electoral que pueden juntar cada uno de los dos.
sobre todo en ese sentido, tienen la carta principal al interior de las coaliciones. Lo que definan tiene un peso importante y si cualquiera de los dos decide presentarse, gana una interna. Eso no hay ninguna duda. O sea, tienen una carta muy fuerte para jugar. Si Cristina dice soy candidata, cualquiera de los competidores internos pierde con ella. Si Macri dice soy candidato, cualquiera de los competidores pierde con él. O sea, siguen siendo los que terminan de definir lo que pase. ¿Tienen todo el poder de definición? No, no alcanza con esa capacidad que tienen electoral, porque tampoco aseguran ganar en una primera vuelta. O sea, ninguno de los dos, si fuera candidato, se asegura ganar una primera vuelta. O sea, tienen esa dificultad, pero tienen la centralidad de la mayor cantidad de votos al interior de su espacio. Ujú. No, hablemos de esta conflictividad en espejo que tienen las dos coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio acaba de mostrarse una vez más unificado en la crítica al gobierno. O sea, criticar al gobierno les permite juntarse y elaborar documentos. Ahora, después de eso, hasta el próximo documento, es todo tensión y todo pelea. Por otro lado, el Frente de Todos está armando esta mesa del 16, esta que nadie sabe todavía de qué se trata. Cristina no va a ir, Máximo no va a ir, el kirchnerismo dice que va a ir con algún representante, Massa define el sábado si va, no si va, van a ir, pero qué hacen y quiénes son los representantes que van a ir a esa mesa. El convocante es Alberto como presidente del PJ. ¿Qué entidad real el Frente de Todos o es sus figuras? A ver, creo que ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio son sellos que vayan a permanecer o marcas, porque no son más que marcas en definitiva, que vayan a permanecer a lo largo del tiempo. Hoy el Frente de Todos como marca está muy devaluado, si te referís a eso. Los candidatos miden más en términos electorales que la marca, sea cual sea, O sea, salvo por ahora algunos son otros. más las personas que los títulos de los nucleamientos. Bueno, y que además es una coalición organizada en torno a grandes figuras. El frente de todos es eso, es Cristina Kirchner. Fíjate el armado de la mesa o lo que se discute en los medios sobre la mesa, es cuáles de las grandes figuras van a estar o no van a estar. Nadie discute que Cristina Kirchner tendría que estar, nadie discute que el presidente Alberto Fernández tendría que estar o que Sergio Massa tendría que estar. Atrás de ellos vienen figuras que responden de alguna manera a esas tres grandes patas de la coalición. Pero el Frente de Todos es principalmente las caras que lo representan, ¿sí? No hay duda. Hoy el candidato es Alberto o no tiene candidato claro el Frente de Todos. A ver, me parece muy difícil definir que un presidente no tenga la intención de reelegir. Se hizo muy difícil cuando algunos integrantes de la coalición que, que lideraba Mauricio Macri le planteaban que él no tenía que ser candidato y terminó siendo. ¿Cómo le decís a un presidente que no tiene que reelegir? Además sería asumir su fracaso, digamos, si define no jugar. Después, eso que dice, ¿Por qué no se puede asumir un fracaso? bueno, en ¿Porque no política le fue o porque no conviene? me parece que en política es difícil porque asumir que uno fracasó con todo lo que eso implica es asumir que te tenés que correr del juego, que no solamente en esta elección, sino de acá para adelante, te tenés que dedicar a otra cosa. Me parece, sobre todo cuando no estás jugando un Pero partido chico, espérate, estás jugando, déjame ahondar un poquito ahí. ¿Fracasó el gobierno o no fracasó? yo no lo podría definir, me parece que es muy complejo decir si un gobierno fracasó o no. Vos me decís, me estás preguntando de lo personal o me estás preguntando de lo No, de la percepción la de la percepción, mayoría. lo que ve la gente y de lo que ve la gente y lo que podés ver vos. Porque, a ver, para el político está prohibido hablar de fracaso. Los políticos siempre ganan. Aún en la peor de las circunstancias, ganan. La palabra ganar está asociada a todos los políticos. Nadie va a decir fracasé. La autocrítica en la política es casi una actitud inexistente. ¿Qué Bueno, pasaría? ¿Qué el pasaría si manual un presidente dice, a ver, no sé si fracasamos, pero decepcionamos, no cumplimos lo que teníamos que cumplir, asumiendo cosas propias, no solo la guerra de Ucrania y la pandemia? es que de alguna manera se puede decir faltó esto, no se hizo tal cosa, no llegamos a completar algo que esperaba, un plan que esperábamos que se cumpla. Pero decir fracasé es tirar la toalla, ya está. Y Nadie se lo va a hacer. supone que
que nadie, no, nadie lo va a hacer porque si querés seguir jugando tenés que demostrar confianza y nadie te va a elegir si decís, quise hacer esto y me salió lo contrario. O sea, no tiene sentido, o sea, la dinámica del juego. Tenés tu percepción mínimamente de quién puede llegar a ser en determinadas circunstancias y en qué otras circunstancias puede ser otro y por qué? Los ¿Qué te candidatos del referís? Frente de Todos. ¿Candidatos a presidente? Sí. Inevitablemente para mí Alberto Fernández va a ser candidato, salvo que se den ciertas condiciones y haya, no sé, acuerdos y definiciones que le permitan una salida decorosa, porque si no es muy complejo. Puede pasar, o sea, están todos los escenarios abiertos. Sergio Massa, dependiendo de las posibilidades que le presente el contexto, o sea, cómo le vaya en la gestión del Ministerio de Economía, es el candidato más fuerte, me parece que es Hay más un fuerte número que... mágico de 3% de inflación en marzo, que sería casi lo que define la candidatura de Massa hasta el momento. Hasta el momento eso puede cambiar, o sea, puede patear la pelota un poquito para adelante, todavía tiene margen. Massa es el dirigente en los últimos... Él dice que ser ministro de Economía y candidato es incompatible, las dos cosas no. Con lo cual no está diciendo que no va a ser candidato, está diciendo que tal vez no sea más ministro de Economía Bueno, puede también. ser. Me parece que Massa es muy hábil y sabe que en este momento no tiene que hablar de su candidatura, entonces hace todo lo posible para evitar hablar de eso. Pero si le va bien, va a ser, y hoy es el candidato que más mide del Frente de Todos, si la corres a Cristina Kirchner, ¿no? De la escena. Y podría pasar algo, haber un candidato a presidente, ministro de Economía, y un candidato a gobernador, ministro de Economía. Ajá, ¿cómo es eso? La boleta del Frente de Todos es la provincia de Buenos Aires, podría ir Axel Kicillof, es lo normal y además es el que más mide la interna, y podría ser Massa el candidato a presidente. Dos ministros de Economía, bueno, uno ex ministro de Economía y uno actual. Ex y otro. Ahora después vamos a ir a la provincia, pues se da una cosa bien particular, bien particular ahí. El fin de semana pasado en Olivos, Massa lo apuró un poco a Alberto en una reunión con gobernadores, intendentes, gente del territorio, y le dijo, si el presidente va a ser candidato tiene que definirlo rápido y hay que armar ya la lógica de unas pasos en el frente. Sería medio inédito eso, ¿no? Pero me parece que sí tiene que haber una lógica. Lo que no puede haber es caos, porque si en el medio del caos y sin un armado concreto y sin unas reglas de juego internas en el frente de todo, puede salir cualquier cosa. Tenemos todos presente la experiencia del Frente para la Victoria en 2015, sobre todo la interna en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso está presente y es un tema del que hablan todos los dirigentes, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino a nivel nacional. Ese proceso hay que armarlo. ¿Va a tener cosas inéditas? Sí. Si el presidente decidiera, por distintos motivos, no ser el candidato, es inédito. Si decidiera ser el candidato y hubiera una interna, también va a tener condimentos inéditos que habrá que, nada, organizar. El Frente de Todos tendrá que organizar. Lo que no puede haber es desorganización. Creo que, y pasa lo mismo obviamente en Juntos por el Cambio, tiene que haber cierta lógica y cierta organización y cierta regla de juego, porque si no, cualquiera de las dos coaliciones está destinada al fracaso electoral. Ujú. Vamos a la otra coalición. La novedad es Carrió lanzándose como precandidata y cada vez que Carrió toma una definición de este tipo genera un cimbronazo, creo yo, porque hoy por hoy el poder de Carrió es más de lo que puede quitar que de lo que puede sumar, ¿no? Eh, Perdón, para mí no es ninguna novedad Carrió lanzándose. Carrió es como la Mirta Legrand de Juntos por el Cambio, se retira todos los años y vuelve después y dice que es novedad, no es novedad, está Rato, siempre pero ahí. en el 19 no fue candidata a presidente, No, está fue bien, ya sé, pero bueno. precandidata. Pero decir que Carrió es la Pero novedad es ella dijo, como, si no avanzan, me lanzo yo. Y como no avanzaron, se lanzó. Y ahí está, y están todos. ¿A quién le quita bien? Te compro, está bien, ya sí. me complicas la autoridad, y está muy bien. Escuchá una Es que cosa. me venís interrumpiendo mucho, boludo, y no se puede interrumpir al hijo. ¿No? Te la pasás interrumpiendo entrevistado y este es un entrevistado Periodista especial. soy yo, periodista soy yo. Que lo hago así, ágil, muy pim pam pum. Acá Está la bien. gente no tiene tiempo de razonar tanto, hay que tirarle un poquito más, más rápido a las cosas. Escúchame, ¿a quién le resta Carrió? Tendría que medirlo, pero creo,
Creo que le puede llegar a restar un poco a Patricia Bullrich, sobre todo por la manera en que se posiciona. Veía una encuesta ayer de Aurelio, de Aresco a nivel nacional, sobre la interna de Juntos por el Cambio, y la reta contra Bullrich mano a mano sería una elección muy pareja, pero si ahí metes un tercer candidato como Manes, pierde la reta, y entonces Bullrich queda en primer lugar. Si además agregás a Carrió a Paso, creo que le sacaría un poco a Bullrich y equilibraría un toque la balanza entre ella, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ahí todos los que se vayan colando en esa interna van a tener como sentido tratar de sacarle votos o a Patricia Bullrich o Horacio Rodríguez Larreta. Nadie más que ellos dos me parece que hoy está en condiciones de poder ganar la interna, así que todo lo demás es tratar de dividir ese voto. Ujú. Bien. Para vos, ¿quién va a ser el candidato? Lo mismo que te preguntaba del otro lado. ¿Quién va a ser el candidato o, según las circunstancias, quién sería el candidato de la oposición, de Juntos por el Cambio, porque faltan los liberales? Creo que está más claro. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta lanzó su candidatura y nadie se la va a discutir. Ya está firme. Hay que ver quién es el candidato radical. Será, no sé, Gerardo Morales, Manes. Hay que ver. Creo que ahí tienen bastante conflicto y lo tendrán que definir en alguna congregación de radicales. Eh, Me parece que también saben que no tienen ningún candidato que le pueda competir a los dos principales, que son, como te decía antes, Larreta y Bullrich, son los que más miden hoy. Si puede aparecer una sorpresa ahí adentro, siempre se puede dar. No sé, en Los radicales 2019, no tienen candidato presidencial fuerte, no, ya ninguno. instalado. ¿Y a quién se te ocurre? Por ahí se me escapa algún nombre. Si decís No, Morales, los que tienen son Gerardo Morales y Manes, pero yo digo, a ver, desde las encuestas, son menos hoy Morales y Manes que Larreta y Bullrich. son menos hoy y Manes es un poco más que Morales. Quizás en una campaña electoral lo que puede llegar a generar Manes habría que verlo, pero tiene mucho menos recorrido nacional que lo que tiene Larreta y lo que tiene Bullrich. Y bueno, después creo que Cornejo no va a jugar, pero tampoco no mide casi nada, así que no tendría sentido su candidatura. Yo lo llegué a ver a Cornejo como vice de Bullrich, Bueno, por ahí, pero no como la figura principal, no como sino como uno. no como uno. Vamos a los libertarios, a los libertarios, a Milei, porque mucho más no hay. Durán Barba el fin de semana decía que se pincha Milei, que se apuró y que se pincha. No Vos sabés estaría que yo tan... respeto mucho la capacidad de análisis de Durán Barba, más allá de las manipulaciones que ha hecho en el ejercicio de la política, pero como técnico, como analista de opinión, me parece que es un tipo digno de ser atendido. Bien, igual uno cuando lo escucha en público no sabe si está hablando como analista o está tratando de incidir en los Claro. escenarios. Bueno, a mí Pero tampoco y a vos tampoco. no, por eso digo. No solamente habla como analista. Es más, Eh, es posible que crean que nosotros ni siquiera somos padre e hijo, que estamos fingiéndolo para generar algún tipo de conspiración especial. O por lo claro, menos para instalar otra versión. bien, Así pero funciona hoy la cosa. por las dudas no lo confirmemos, que queda ahí la No, incertidumbre. claro, fíjense. Pero se apuró Milei, puede pincharse o va a ser un árbitro decisivo, un jugador decisivo en la elección. Las dos cosas, se apuró y quizás lo apuraron un poco, es el candidato que antes se lanzó que el resto, o sea, es el que primero empezó a correr la carrera. Y eso implica también, creo que lo necesitaba en parte porque tenía que crecer el nivel de conocimiento, pero también, como dice otro analista que nos cae muy bien a los dos y que yo admiro mucho, Artemio López, a más minutos de televisión, más probabilidad de decir boludeces. Y entonces a Milei le fue pasando un poco eso. Se fue desgastando su figura, además de que, bueno, dice a veces cosas que no Y sé, para llamar la atención se jugó a decir cosas que le vinieron mal. le vinieron mal. Nosotros vimos cuando empezó a decir lo de la venta de órganos, de niños y no sé qué otras cosas, que todo se podía vender y comprar, cuando lo empezó a confesar, empezó a caer en imagen, era el único dirigente en ese momento del año pasado que ¿Vos tenía imagen. constataste eso? ¿Se vino en picada cuando tuvo esos desatinos Milei? Sí, 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 fue, si no me equivoco, mayo, junio del año pasado, era el único dirigente que tenía imagen positiva todavía y empezó a caer, fue una curva así, un tobogán, digamos.
lo constatamos nosotros, lo constataron también otros colegas, todos vimos más o menos el mismo escenario y pasó a ser uno más de los dirigentes que tienen imagen negativa, o sea, más imagen negativa que imagen positiva, se sumó al conjunto. También pasó el tiempo, él empezó a ser, siendo o mostrándose como por fuera de la casta y ya hace tiempo que es diputado y se empezó a convertir, por lo menos desde la mirada de la gente común y corriente, en uno más. Ujú. Pero bueno, la Ahora, pregunta era, va tenía a que ver ser con el el tercero, rol hoy de... que es el tercero en discordia, sin duda. ¿Hay chance de que salga primero en una primera ronda? Algunas chances hay, son mínimas. Me parece que el beneficio que tienen las grandes coaliciones es que en un momento de crisis alguien que no demostró tener ninguna capacidad de gestionar y que solamente plantea romper todo no es muy confiable para por lo menos conservar lo que todavía tenemos, ¿no? Digo como argentinos. No genera confianza Milei para ser candidato a presidente, pero bueno, hay que ver cómo se llega a octubre de este año y las chances están. O sea, no coincido con Durán Barba en que Milei ya se haya desinflado. Hoy lo que vemos en las encuestas, y todavía está firme ese dato, es que se nacionalizó lo que había pasado en la ciudad de Buenos Aires. Milei sacó 17 puntos al final, le impidió a María Eugenia Vidal pasar los 50 puntos, que era su objetivo electoral en la última elección en la ciudad. Eso se empezó a desplegar en todos los territorios nacionales. Donde vayas y midas a Javier Milei, mide 15 puntos. Y le resta, es un problema Hoy mucho ya más eso para es nacional, ya no es un tema. ¿Y es urbano o es suburbano también? es principalmente urbano, pero también se da en las periferias. Hoy en el Gran Buenos Aires Milei mide 15 puntos. En el Gran Córdoba mide 15 puntos, en el Gran Rosario 15 puntos, y en ciudades más chicas o capitales de provincia más chicas del interior del país mide 15 puntos. O sea, en donde lo midas tiene peso. Después está la cuestión más práctica. Y ¿Quién le va a cuidar las boletas? Sí, eso quiere decime. decir que muerde electorados de los dos lados, de Juntos por el, de macrismo y kirchnerismo, digamos, o sea, hay pobres y clase media y clase alta, es transversal la población del voto Milei. La composición, hay dos cosas distintas. Por un lado, la composición del voto Milei tiende a ser más joven que adulto mayor, eso es cierto, lo que no quiere decir que todos los jóvenes voten o que la mayoría de los jóvenes voten a Milei. La mayoría de los jóvenes todavía votan al frente de todos, pero Milei ingresó en ese universo con bastante éxito. Hoy es la segunda fuerza en el voto joven. Después tienden a votarlo más hombres que mujeres y más personas sin trabajo registrado. El trabajador inestable, precarizado, inestable, flexibilizado, tiende a votar a Javier Milei. Creo que como en parte, no lo explica todo, pero en parte como expresión del descontento con el gobierno actual y con el gobierno de Macri. Pero la pregunta era la otra pregunta, si Milei le quita a los dos. Milei, Milei y Esper, que después si quieres hablamos, la provincia de Buenos Aires, son un problema mucho más para Junto por el Cambio que para el Frente de Todos. Se lleva una parte del electorado más duro de la coalición de Juntos y por otro lado detienen, si querés, al electorado desconforme del Frente de Todos, que no se cruza de vereda y se queda ahí. O sea, hoy termina siendo un problema más para Juntos por el Cambio que para el Frente de Todos. Ujú. O sea que, dicho esto, entre comillas, al menos por ahora, gracias a Milei y a Spert, Axel Kicillof puede llegar a reelegir eh, con pocos problemas en las próximas elecciones. Va a tener muchas más chances de reelegir estando la figura de Spert y hoy, bueno, se lanzó burlando también. Creo que hace un ratito confirmó su candidatura por Milei. Y si además logran tener candidatos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que son un montón y que son muy complejas, porque la elección de la provincia no solamente se define por la candidatura de la boleta a gobernador, se define por la candidatura a presidente, que tiene cierto arrastre, y se define también por las candidaturas y por el esfuerzo o el no esfuerzo, lo que hagan o dejen de hacer los intendentes en cada uno de los territorios, o los candidatos. Si los libertarios consiguen tener un esquema sólido en el interior, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, para cuidar los votos, además, porque obviamente en una elección tenés que militar, llevar boletas a las casas, convencer a la gente. No se construye un candidato solamente en la televisión, el cara a cara sigue siendo importantísimo y está demostrado en las últimas batallas electorales. Si los libertarios consiguen armar un esquema más o menos sólido, van a permitirle a Axel Kicillof, de alguna manera, tener muchas más chances de ser el próximo gobernador. Ujú. La izquierda,
La izquierda en la última elección fue una sorpresa en Buenos Aires. Sacó 7 puntos, había sacado 3 en 2019, en 2021 saca 7. Se lleva una parte del electorado del Frente de Todos, ahí pasa lo inverso que te decía antes, el electorado del Frente de Todos descontento que se va a la izquierda. Hay que ver, en una elección legislativa eso es mucho más sencillo, en una elección ejecutiva la decisión cambia, ¿no? No es solamente, quizás no tenés, o el elector no tiene tanta libertad para decidir castigar a un gobierno. Hay que ver qué hay enfrente, hay que ver cuál es el contexto, hay que ver cómo se llega económicamente a la elección, pero me parece que la izquierda va a ser o va a tener un papel también central en la próxima. ¿Genera votos o los consolida o los amplía o algo así? La actitud combativa de Belibón y en la unidad piquetera, que son más bien ligados a la izquierda, ¿no? El Frente de Izquierda y al Partido Obrero. La actitud combativa, Por un lado la combatividad y va por otro lado la intención de votar de toda esa masa. mira, lo que te dicen en los focus group, para hablar de lo que dice de verdad las personas normales, es muchas veces la izquierda termina defendiendo mis intereses y no así el gobierno actual, no así el gobierno, sobre todo el Frente de Todos, pensando en el gobierno nacional. La izquierda son los que terminan levantando la bandera de mis problemas cotidianos y dicen cosas que desde el Frente de Todos quizás dejaron de decir en algún momento, por lo menos desde que son oficialismo, son gobierno. Generan cierta identificación en ese sentido, pero bueno, también cuando votar a un candidato que sabes que no va a ganar, eh, es complejo. Hay cierta racionalidad en el voto que a fin de cuentas, por ahí después de una paso, se termina eh, moviendo quizás una parte del voto de la izquierda al frente de todo. Aclarémosle a la gente que escucha que esta gran posibilidad de reelección de Kicillof tiene que ver, tal vez sobre todo, con que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje y con un voto de diferencia se gana, ¿no? Y esto de que la división del territorio de la oposición con la aparición de los libertarios con varios candidatos termina perjudicando más a Juntos por el Cambio que a Axel Kicillof. La última, Manu, y después lo que vos quieras sumar, con tanto que te interrumpí. Eh, vos me dis opinión pública. Una, ¿qué es la opinión pública? ¿Qué es la opinión pública? Eso es un... Bueno, a ver, podemos empezar por la definición de Bourdieu. Bourdieu dice la opinión pública no existe. Y fue tajante en los años 80 y discutió con todo un campo que se estaba construyendo y que tiene un objeto que todavía no está definido. Es un objeto eh, sobre el cual hay muchísima polémica. ¿Qué es la opinión pública? ¿Es la agregación de opiniones individuales sobre un asunto? La sumatoria de opiniones individuales, Bourdieu te diría, pero bueno, me parece que en una sociedad hay gente cuya opinión importa mucho más o determina mucho más las opiniones de los otros que la opinión de otra gente. No solamente estamos hablando de los medios de comunicación, o sea, no era una chicana hacia los periodistas, pero estamos hablando del padre de familia. Hay estudios que muestran que los padres de familia determinan quizás la conducta electoral del grupo familiar, o por lo menos era mucho más así hace unos años. Uh -huh. ¿Qué es la opinión pública? Hoy lo que es, por lo menos es lo que podemos registrar. Me parece que es un objeto de estudio bastante complejo de definir, sobre el cual ¿Y no hay por qué? definiciones unificadas, pero que ¿Por tiene un qué cambia? efecto, ¿Cómo termina? Termina, perdón. no, que tiene un efecto concreto en la realidad. Me parece que el dispositivo lo que hace es hablar en nombre de la opinión pública y el efecto que tiene la opinión pública es que en su nombre se terminan definiendo climas, por lo menos de época. O sea, hablamos en nombre de la opinión pública sin saber exactamente qué es la opinión pública. Ese es el principal efecto que tiene. Es un efecto más político que académico. Uh -huh. Ahora, hay algo que entiendo que ha cambiado socialmente. La opinión pública o las posturas de mayorías, minorías, eran como más estables antes sobre determinados temas y ahora son como más volátiles, más inestables. ¿Por qué? El mundo me parece que era más estable. En los 80, en los 70, en los 60, o sea, las instituciones eran mucho más estables. Se fue desarmando eso a partir de la década de los 90. Habría que, no me quiero poner a historizar, pero
pero todo se empezó a volver más inestable. El mundo del trabajo, el mundo de la familia, el mundo de las relaciones sociales en general, y la opinión pública también se empezó a volver más inestable, o la opinión de la gente, en cierta medida. En cierta medida, no quiere decir que las personas cambien de opinión, un día sean de derecha y otro día de izquierda, que igual habría que definir qué es cada una de las cosas, de un día para el otro. Sí, también lo que pasa es que muchísima gente, en su percepción personal, tiene contradicciones. Los periodistas, los analistas de opinión, los políticos construimos estereotipos para definir a las personas y muchas veces las personas no opinan con el mismo estilo, el mismo sesgo sobre todos los temas. Hay gente que tiene un pensamiento más progresista sobre la educación, pero más, de alguna manera, más punitivista en términos de seguridad. Y podemos decir que esa persona es de derecha o de izquierda, de acuerdo al tema que le preguntemos. Es difícil, o sea, primero para sintetizar porque le hice muy larga. Las personas no cambian todo el tiempo de opinión, no es cierto que la volatilidad es tan grande. Segundo, las mismas personas son contradictorias o autocontradictorias en sus pensamientos, y después lo que no hay que confundir es voto con opinión. Pueden cambiar en sus preferencias electorales, porque cambia los escenarios, porque cambia la oferta, porque cambia el adversario que está enfrente, pero quizás si uno mide opiniones sobre distintos temas, hay mucha más continuidad que discontinuidad. Ujú. Eh, a ver, con todas estas explicaciones, puntualizaciones y relativizaciones que hiciste, ¿cómo crees que llega la opinión pública desde el punto de vista de sus sensaciones o sus estados de ánimo a las elecciones? ¿Y cuánto los estados de ánimo pueden pesar al momento de elegir un presidente, por ejemplo? Primero, la opinión pública no existe, así que ya la pregunta está invalidada. No. Eh, ¿Pero qué sos, el, Bourdieu, vos? ¿Sos Bourdieu? claro, ¿quién te comiste? ¿Bourdieu, Gil? Eh, No, me parece que el clima de campaña determina muchísimo, la emocionalidad determina muchísimo, pero eso no quiere decir que solamente haya emocionalidad y no racionalidad. A veces usamos esquemas que simplifican la realidad y que están bien para generar título, para eh, nada, superar ciertas instancias en las que hay que tomar definiciones rápido, pero la realidad es mucho más compleja. El clima de la campaña, el clima que se genera en una campaña electoral en el que muchísima gente a la vez está opinando y conversando sobre el mismo tema, podemos ver ahí quizás a la opinión pública en su mayor estado, si queremos tomarlo como objeto, tiene muchísima incidencia. Para mí, para mí, y esto tendría que teorizarlo un poco más y conversarlo en mayor detalle, la batalla electoral o la campaña electoral empieza mucho tiempo antes con la definición del voto de centro, que es una definición imaginaria que la construyen los periodistas, los analistas, los políticos, y la definición de ese votante de centro va a determinar de alguna manera una definición que quizás no coincide con la realidad, que habría que ver qué es el votante de centro. Va a determinar de alguna manera el clima de la campaña. Muchas veces en los análisis periodísticos o de los consultores o de los políticos se confunde, viste que se habla de la teoría de los tres tercios. Hay, sí. sobre todo en sociedades polarizadas, un polo, el otro polo y el centro. Entonces lo que hay que hacer es convencer a ese votante de centro. Y se empieza a hablar de ese votante de centro y se lo empieza a caracterizar, y esa caracterización termina definiendo un poco el clima en el que se da la campaña electoral. Fíjate que en 2015 fue la idea de que los votantes de centro querían un cambio. Y si uno lo analiza con más detalle, esos votantes, o la mayoría de los votantes, no querían un cambio, querían conservar lo que tenían, y sí, cierto cambio que además era inevitable porque la presidenta ya no podía reelegir. En 2019, ¿cómo se definió el votante de centro? Como un moderado. Y entonces lo que había que hacer era moderarse. Y los políticos tenían que moderarse, y los periodistas le exigían a los políticos que se moderen cuando le hacían una pregunta, y los consultores hablaban de la moderación, y quizás lo que quería la mayoría de la gente era mejoras económicas. Había tenido el gobierno de Macri algunos problemas importantes, sobre todo en los últimos 2 años, o había generado algunos problemas en la población. ¿Y de qué se habla en esta campaña electoral y cómo se definió al votante de centro? Y ya con esto cierro la respuesta. Eh, con la idea de la derechización. El votante ese de centro se está derechizando, y entonces la discusión muchas veces termina yendo hacia esos lugares. La discusión sobre los impuestos, la discusión sobre los planes sociales, discusiones que quizás no son centrales. Cuando uno hace un focus group, la gente lo que quiere
el votante, para no decirle de centro, el votante un poco menos politizado, lo que quiere son mejoras concretas, que le vaya bien en algunos aspectos de la vida que son importantes, de la vida cotidiana. Y creo que las discusiones y el clima que se genera en la campaña tiene que ver mucho con un imaginario que no se corresponde con la realidad, pero que, como preguntabas al principio, es definitorio en la elección. Ese clima y esa emocionalidad que se genera y esos discursos que circulan son definitorios en la campaña y van a terminar definiendo la elección. Estás hablando más que papá ya. Bonus track. Pero viste que Bonus te track. chicaneé al principio para que me dejes Sí, hablar y al final claro, cumplí. para ganarte el derecho, claro. Te jodí con la Bonus. emocionalidad, boludo. ¿Hay tiempo para un tapado, para que aparezca un tapado? Un Eh, candidato que de última salga y pum. yo te diría, creo que no, pero nunca se sabe. Me parece que no, me parece que en un contexto de crisis y de incertidumbre, de inestabilidad, de problemas económicos, un outsider no es lo más seductor para el electorado. La gente quiere cierta confianza y candidatos que le generen confianza. Hoy creo que la clave, al principio de la nota decíamos, todos tienen imagen negativa. Creo que la clave no va a ser tanto la imagen, sino la gestión. Lo importante no va a ser la imagen, sino la gestión. La gente va a terminar eligiendo candidatos que tengan alguna credencial de éxito en la gestión de lo que les tocó gestionar. Y estamos hablando de que los principales candidatos son Massa, Larreta, Kicillof, gente que puede de alguna manera en la conversación pública decir, bueno, yo hice esto y lo pude hacer más o menos bien. Ujú. Bueno, se me ocurre que nos vamos a encontrar más seguido en este ámbito, en el barro, ¿eh? ¿Qué Cuando decís quieras, vos? Eddie. Cuando quieras, Eddie. Perfecto. Gracias, hijo mío. Beso, Gracias, papá. licenciado, perdón, perdón. Gracias, licenciado. Gracias, gracias a vos. Beso grande. Te quiero. Abrazo enorme, nos vemos pronto, beso.